digital money, crowdsourcing, hackers, piracy, bottom-up entrepreneurship. O sea, cuando vemos a un chino que está vendiendo una cerveza en el centro de Madrid, eso es economía informal. Y la economía global, informal, representa, creo que son 10 billones de dólares. Esto significa el segundo PIB más potente del mundo. Es increíble. O sea, aparte de esto, es el sector de la economía con más crecimiento. O sea, que tendríamos que ya estar empezando a mirar a esa economía informal, ¿no? Para ver cuáles son esas dinámicas que están pasando ahí, cómo pueden sostenerse, etcétera, etcétera. Esta conexión, ¿vale?, me lleva a ese pequeño esquema muy sencillo, que realmente lo que está diciendo es que, a contrario de lo que pasaba antes, que las empresas nos estaban diciendo, pues tú tienes que tener estos valores, esto es lo que tú piensas, esto es lo que tú tienes que comprar, pues hoy en día, como la gente ya está conectada y tenemos opiniones formadas por grupos, lo que nos está diciendo eso es que las organizaciones se están quedando fuera. O sea, esta economía informal se está pasando dentro de ese esquema y las organizaciones fuera. Así que la cuestión es, ¿cómo pueden esas organizaciones, que al final nos han traído muchas cosas buenas, o sea, nos han traído el crecimiento económico, nos han traído pues, un sistema de salud, un sistema de educación, etcétera, etcétera, pero a día de hoy estamos viendo que nos están penalizando. De hecho, seguramente conoceréis el Michael Porter y creo que es el Mark Kramer con el concepto de Creating Shared Value, que al final se trata de esto, ¿no? De cómo podemos integrar las organizaciones dentro de ese sistema entre personas, que es cómo las organizaciones pueden centrarse en crear valor social para indirectamente crear business value, ¿vale? Y es un cambio de paradigma. Aquí lo que estamos haciendo es redefiniendo el capitalismo. Es increíble. Soy muy ingenuo, os lo digo también. Y un eterno positivo también. Así que cuestionar lo que estoy diciendo. Quería también hablar de un estudio que hicieron unos epidemiólogos, nunca me sale esta palabra, soy disléxico también, epidemiólogos, ¿puede ser? Eso. Vale, gracias. Pues eso, que unos británicos han hecho un estudio sobre las enfermedades, ¿vale?, que existen en muchos países. Se llama The Equality Trust, os lo aconsejo, es buenísimo. Y lo que dice ese estudio es que el crecimiento económico en los países como España, en los países ricos, ya no tiene nada más que dar a la población. Es decir, o sea, lo que os comentaba antes, hemos tenido una prosperidad, hemos llegado a un punto en que ya ¿cómo le explico? Hemos llegado a un punto en que toda esa riqueza que tenía que darnos, nos la ha dado. Entonces ahora lo que está haciendo el crecimiento económico, analizando las enfermedades, han visto que la gente hay cada vez más desigualdad social, ¿vale? Entonces, tenemos que replantearnos también la función de la sociedad. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer los bancos? ¿Qué es lo que tienen que hacer el Estado? O sea, ¿tenemos que seguir fomentando este crecimiento económico o tenemos que luchar para una igualdad social? Porque una igualdad social implica una sociedad, una población más feliz, una población más
healthy, saludable, y una población, no me acuerdo del tercero, pero bueno, da igual. El hecho es que hay que replantearse las cosas, ¿vale? Y una de las formas de hacerlo, es mi trabajo y por eso os lo transmito, es integrando y teniendo soluciones, aportando soluciones híbridas. Son palabras muy bonitas, pero realmente lo que significa es que no se trata de una cosa, no se trata de otra cosa, no se trata de resolver un problema complejo, pero sí se trata, cada vez más en esta dialéctica de local, lo que sí se trata es de negociar entornos. O sea, tenemos que empezar a negociar entornos. Y esa es la complejidad del sistema en el que estamos. Una de las cosas que veo es que es primordial empezar a cooperar, ¿vale? Le llamo competición entre sectores. Los sectores tienen que empezar a trabajar juntos y a competir, pero de una forma saludable. Y eso es competitividad. Y eso es, cuando hablo de sectores, hablo de sector público, del sector privado y del tercer sector, es decir, ONGs, fundaciones, civil society, sociedad civil. Y el design thinking, para ahora volver, si os esperabas a una charla sobre design thinking, aquí es la parte en que viene el design thinking, es que es una metodología integradora. O sea, lo que hacemos, los design thinkers, por así decir, es analizar un problema de un punto de vista, por un lado, cuantitativo, o sea, de la forma más clásica que siempre se ha hecho, y de un lado cualitativo. Vale, hablamos de cerebro izquierdo, cerebro derecho, pero realmente es cómo podemos negociar esos entornos, ¿vale? Integrando. Esa es la parte más compleja. Y voy a acabar simplemente con decir que lo que yo pretendo, ¿vale? Aquí es no tanto extenderme en lo que es design thinking en cuanto a metodología, tal, que si os interesa, luego ahora vamos a parar y vamos a debatir un poco. Me gustaría saber un poco vuestras opiniones y que hubiera un poco de confronte. Pero si queréis, luego podemos hablar más sobre design thinking. Pero lo que sí me gustaría es preguntaros qué opináis sobre la creación de negocios sostenibles basadas o resolviendo problemas sociales. O sea, creo que tenemos que centrarnos, o sea, toda esta milonga que os he dado es para centrarnos, recentrarnos todas las startups, emprendeduría, tal. O sea, realmente ver que lo importante es cómo podemos crear business models que sean sostenibles y que respondan a esas necesidades universales, si es que las hay. ¿Quién cree que hay necesidades universales? ¿Sabes? En la sostenibilidad, en inglés, se dice... Un segundo, perdón. Que en la sostenibilidad en inglés siempre se ha hablado de people, planet, profit. Y desde el año pasado pues han añadido una P más, el P de purpose. Y este refiere justamente a eso, no me sale la palabra, pero bueno, que sí, hacia la sociedad, que tu startup, que tu negocio tiene un sentido, más que solo para el negocio, pero para la sociedad. Eso se ve, por ejemplo, en los proyectos de Ashoka, ¿no? El
impacto en la sociedad. ¿Sí? ¿Alguien quiere construir sobre esto? Tengo una opinión. Sí. Se habla de necesidades universales, ¿no? Hay muchos negocios basados en la cobertura de necesidades. Por ejemplo, MITI tiene una necesidad emocional, activa, pero una cosa es pasar un modelo de negocio en una necesidad y otra cosa es que el modelo de negocio tienda a paliar un daño social y que generalmente es conceptual, o sea, no es universal, sino que en ese contexto. Entonces, o sea, hay muchas posibilidades de negocio en base a necesidades universales. Otra cosa es que nuestro negocio orienta en una mejora de las condiciones sociales, ¿no?, que hay alrededor. Ahí estás hablando de ética, de una de las palabras más mencionadas últimamente, que es responsabilidad, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos como emprendedores, como diseñadores, como ciudadanos, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Alguien más? ¿Alguien quiere añadir más? No tengo nada sobre en la cámara. Si nadie añade nada más, pues cerramos y vamos a otra charla. ¿Creéis cuál es tu nombre? Maita. ¿Creéis como Maita que podemos caer en la perversión del negocio? Perdón, si he interpretado bien. Claro, porque, por ejemplo, la mayoría de startups necesitan financiación, depende del modelo, y en el momento que entran, venture capitalistas, todo enfocado en dinero y rentabilidad. Entonces se puede desviar un poco del objetivo del emprendedor, por ejemplo, aunque han empezado muy bien de satisfacer una necesidad universal con un pacto social, se podría desviar un poco por otras fuerzas externas, ¿no? Y no hay otras formas de financiación que van Claro, acorde con eso, esto. Claro, por eso yo, bueno, es otro tema, pero Sí. yo creo que es importantísimo pensarlo muy bien Claro. antes de buscar financiación. Claro. ¿O de dónde? Porque eso cambia completamente el negocio. Y la mayoría de emprendedores somos para ser independientes, ¿no? Con la libertad de hacer lo que quieras y no tener un jefe o lo que sea, pero en el momento que aceptas dinero de otros, son tus jefes. Sí, sí. De hecho, solo para construir sobre lo que estás diciendo, de hecho es primordial, ¿no?, pensar en esos inversores. Creo que es profesor Yunus. ¿Se ha acabado, Marta? Perdona. ¿No? ¿Sí? No. Pues uno de los, el profesor Muhammad Yunus, de los microcréditos, él está creando una teoría, ¿no?, de un framework de cómo se hacen negocios sociales. Y una de las características que me parecen más interesantes es que tú puedes tener inversores, pero ¿por qué no devuelves el dinero a los inversores, llamado patient capital, que también lo hace Acumen Fund? ¿Por qué no devuelves la pasta a los inversores a largo plazo, ¿no? Normal, pero que una vez que tú devuelves ese dinero ya no tienes esa responsabilidad a corto plazo de darles dinero, acciones, de darles profit short term, ¿no? Es interesante, pero hay formas del crowdfunding también, o sea, es una de las formas, ¿no?, de plantear un negocio. Son cosas a plantear, que se tienen que cuestionar totalmente. Yo creo, o sea, lo que decías de la perversión del modelo, el problema que le veo yo es que si tu negocio se basa en resolver un problema, ese problema debe seguir existiendo para que tú sigas estando ahí. Es decir, si tu problema es atender a la gente en la calle, si deja de haber gente en la calle, se acabó tu negocio. Entonces habría que pensar si las acciones que estás haciendo
realmente buscan resolver la raíz del problema o simplemente gestionar ese problema sin tratar de entrar al fondo de la cuestión. Ya. Y creo que es ahí donde está más la perversión, Sí. porque tú estás beneficiándote de una necesidad que realmente existe, pero no tienes esa necesidad, digamos, para que el problema se resuelva. ¿Alguien quiere, pero sobre esto? Sobre esto que dices, o sea, claro, es que tú quieres acabar con algo, pero es que a lo mejor es limitado. Quiero decir que quieres tratar de solucionar ese problema, pero este problema es tan grande que por mucho que hagas, no vas a acabar con él. No quiere decir que tú no quieras acabar con él. Es decir, que no tiene por qué haber una perversión en eso. O puedes acabar con él y ser lo suficientemente ágil o lean para cambiar de modelo de negocio y satisfacer otras necesidades que has ido aprendiendo en este proceso. Respecto a eso, que no, tu objetivo puede ser seguir sin acabar con ese problema, confiando o estando atento para buscar nuevos problemas que resolver durante ese camino y adaptarte ahí. Asistí a una conferencia en que un señor dijo, pero ¿por qué las empresas no son como las personas? No nacen y no mueren, ¿no? ¿Por qué no prevemos eso? ¿Por qué no prevemos la muerte de una empresa? Porque es más complicado cambiar que seguir en el mismo rumbo. Yo creo que también hay muchas sinergias también. Sí, totalmente. No tampoco es tan fácil nacer y como morir. O sea, la empresa creo que no nace de una forma como más fácil que de lo que muere. O sea, cuando llevas a lo mejor y tú montas una pequeña empresa, empiezas a trabajar en un sector y al final hay 50 personas trabajando para ti y dices, esto ya se ha acabado, cerramos aquí el negocio y encima como me sale mejor quiebro y entonces no hay para pagar. O sea, que no hay mecanismos de salida a lo mejor tan naturales como para la creación. Pero es una reflexión. También supongo porque en el momento que se crearon todas estas leyes estaba más pensado en el largo plazo, ¿no? En el ciclo de empresas en las que estabas toda la vida y que se creaban para siempre. Entonces a lo mejor hay que adaptar eso también. No, pero yo creo que lo que también quiero es que todo el mundo lo que tiene en mente, un poco inconscientemente, es que lo que tiene que lo que va a pasar al principio es arrancar, pero una vez que arrancado, ya eso hay todo. Puedes ir creciendo, puedes mantenerlo. Pero buscas esa estabilidad, nadie piensa que siempre tiene que estar cambiando. O sea, ahora sí que se parece que eso está empezando a cambiar y siempre tenemos que adaptar. Pero siempre yo creo que ha estado eso de antes, ¿no? De decir, bueno, lo principio, el principio lo duro, ¿no? Es arrancar. Y luego ya va todo más rápido. Me parece que tú estás hablando de dos cosas muy diferentes. Una es cómo las empresas han tratado de mirar en lo social, que no es lo social, sino que se ha saturado la cúspide de esa pirámide y voltea a mirar hacia la base de la pirámide porque se le ha saturado un mercado que quiere mirar a otro y en esa base hay unas necesidades insatisfechas y resulta mucho más voluminoso ese mercado y más interesante. Eso es una cosa que lo puede llamar diseño social o soluciones de diseño para un mercado social. Y otra cosa es cuando entras a cuestionar el modelo, ¿no? Cuando entras a cuestionar el modelo de beneficios. ¿Cómo estamos trabajando para no perpetuar ese modelo injusto de repartición, de cómo se reparte el beneficio? Creo que son dos cosas muy diferentes. Además, es necesario que sea sostenible, pero el objetivo no puede pasar es que los problemas entonces eso también es un momento de la visión de la tradicional o la empresa. Sí, yo creo justo ese es el punto, porque pues la sostenibilidad está caracterizada por esos 4 P's. Pues las empresas no sociales que justo tendrían, como tú has dicho en el principio, enfocarse justo también en este P extra, ¿no? Sin embargo, ellos
que son sociales, pues ellos ya piensan en la necesidad universal, como lo has descrito, y a ellos justo faltan este pay the profit, que muchas veces se ve con los proyectos muy hablando de sostenibilidad. Profit, eso es feo, os habla de profit, pero una parte de sostenibilidad financiera es necesario, que se ve en Holanda, por ejemplo, yo soy holandés, que en Holanda 50% de los ONGs ahora están en plan bancarrota, porque de repente han cerrado el grifo de subvenciones y nunca han pensado en ser autosostenible, en pensar cómo podemos generar una máquina que puede pues, garantizar la existencia. Como un árbol. Exacto. Sí, sí. Hay en Holanda una empresa que es interesante estudiar, que se llama Steamwork, que son unos chicos emprendedores sociales. Ayudan ahora a los ONGs de pensar en pues, replantear los modelos de negocio para ayudar a los ONGs, que en sí mismo también es social, pero incluso también pues, de negocio. Es muy interesante eso. Tiene que ver con la capacidad de adaptación al cambio. Porque en ONGs ha habido una rigidez de no, la vaca que tenemos que ordeñar en el mercado y no vemos si el trabajo a largo plazo debe ser ese o debe ser otro diferente. Claro. Yo creo que llevamos ya muchos años que se está demostrando que ese modelo no funcionaba. Ahora es cuando se cierra el grifo, pero llevamos ya quizás 10 años como en el que se ve que no es bueno además para las personas regalar servicios continuamente, sino que tiene que haber una mecánica productiva y nadie ha estado dispuesto a hacerlo. Ahora ya no queda más remedio, morirán los dinosaurios de ONGs y los que sean capaces de adaptarse. También es positivo porque estimula más que en el ONG o en el emprendimiento social, el enfoque sobre todo social, no es tan a veces emprendedor y entonces eso estimula, sin embargo, ser más emprendedor en esos entornos y eso es lo positivo del enfoque. ¿Y creéis que las multinacionales están abiertas y con... Es que mezclo siempre muchos temas y, a ver, voy a intentar simplificar, pero ¿creéis que las multinacionales pueden colaborar con ONGs y ahí salir innovación para solucionar esos problemas sociales? Mi pregunta sería a cambio de qué. O sea, ¿qué precio hay que pagar la multinacional para hacer eso? Porque siempre hay un precio. No puede ser, no parte de eso debe ser. Pero a cambio programa de ¿pero qué me pide a cambio? Exactamente. Eso es coherente con la transformación social que una ONG está buscando, porque hay veces que las condiciones de una contraparte muy grande de una gran empresa. Yo trabajo con Vodafone, por ejemplo, en un programa con personas sin hogar. Entonces, la necesidad de la empresa es también comunicar que está teniendo una responsabilidad social. Y a veces eso va en contra de la privacidad de la gente, va en contra de o sea, que genera cosas en el trabajo. Igual que el Estado te pone un precio, el Estado no pone solo la empresa, cuando el Estado te da un dinero también te pone unas condiciones. Yo creo que hay que evaluar, ¿no? ¿Qué me pide a cambio de financiación o de fondos? Y saber que lo primero es la transformación, no es la publicidad de la empresa, no es la imagen social que va a obtener. Lo primero, si realmente no lo queremos, es la transformación social. Como quizás luego ya vendrá la parte de marketing y de todo eso, lo que la empresa quiera hacer porque nadie te regala dinero. Había una buena iniciativa en España, pero han parado un poco, que se llamaba la asociación AESO. No sé si has oído de ella, que es una chica que también trabajaba con una soca y pues empezaron una sesión en Madrid con unas 140 personas y tenía bastante atención y allí querían justo pues conectar todos los tampoco a veces estoy luchando por el tema. Todos los partidos, todos los stakeholders
entorno social como también el entorno de la empresa, ¿no? Pero es difícil. A eso. A eso. O sea, que ya no hay forma de enterarse. Vale. ¿Tenéis preguntas más, cuestiones, reflexiones, lo que sea? Si queréis sobre design thinking más concretamente. A cambio de donaciones, ¿qué podemos nosotros, ONGs, o sea lo que sea, a cambio de donaciones? En el caso, lo primero que se me viene a la cabeza es el caso de crowdfunding, ¿no? que en cambio hay muchas formas, ¿no? Muchos formatos diferentes, pero a cambio de servicios, ¿no? Siempre doy el ejemplo de si inviertes en mi panadería, en mi panadería del barrio, yo durante un mes te voy a llevar el pan fresco a tu casa todos los sábados, por ejemplo. O sea, no sé, se me ocurre algo así, pero sí. Yo creo que lo que estáis hablando también es compartir el valor que están creando, ¿no? Que los que reciben el valor son los que hacen la empresa sostenible, que sea ONG o startup o lo que sea. Yo creo que sostenible es un modelo orgánico, ¿no? Entonces, quien consume o recibe mi servicio, mi producto, lo que es, paga la empresa o se sostiene, ¿no? Entonces, hay que buscar un modelo así, creo, para que sea orgánico, que la comunidad misma sea la gente que sostiene la empresa, por ejemplo. Y en este sentido también estás dando mucho más poder a tus clientes o, como se llama, a la gente que aprovechan de las unidades de tu empresa, ¿no? Yo creo que crea ese efecto más red, ¿no? Para empoderar tu comunidad para sostener la empresa. Si lo valoran tanto lo que estás haciendo, hay que darse vida, ¿no? Claro, por ejemplo, pues esto evitas el tema de inversores externos también, ¿no? Porque esos modelos, vamos a decir, que sea necesitas bastón, un principio para crecer muy grande y luego intentar cobrar a la gente. No entiendo nada porque si me estás dando un valor, te doy algo en cambio, porque es el dinero, un servicio, una hora, lo que tengo, ¿no? Y esto da sostenibilidad. Eso es la única que yo veo que tiene sostenibilidad, ¿no? Porque si no está por donaciones, no está por los inversores, por ejemplo. Hay un tema muy interesante que mencioné un poco, que era la economía informal, y
y cuando vemos economía informal en países en vías de desarrollo, identificamos toda una cadena sostenible, pero sostenible porque muy basado en lo que estás diciendo, que es también algo comunitario, porque imaginaros no me acuerdo, en un país, creo que era Uganda, tienes la producción de barriles, ¿sabes? De esos barriles de petróleo que son de chapa. Vale, hay la producción y tal, y lo usan y luego lo desechan. Y una vez que empieza esos desechos, entra la parte informal, ¿no? de toda esa cadena, que es separación del barril, aplanar la chapa, o sea, hacer que ese material luego se pueda volver a usar para otro tipo de objeto. Entonces estás volviendo a hacer un ciclo, ¿no? Y lo interesante de eso, de la economía informal, es cómo la cuestión es una cuestión de supervivencia. Y creo que ahí es un poco la clave también del business model, ¿no? No se trata tanto de buscar el profit, max profit, sino cómo sobrevivir, ¿no? Cómo puedes tener ahí un equilibrio a largo plazo. Claro, claro. La palabra que igual lo que quiero definir o enseñar realmente es significado si convierte en algo normal es una palabra que viene de la normal para las empresas la educación igual diferente porque es vamos a rediseñar lo que es propio Totalmente de acuerdo contigo. Creo que hemos llegado al final. Quería agradeceros por compartir con nosotros este tiempo, ¿vale? Y sobre todo estas reflexiones que me parecen muy importantes a la hora de estar en una sociedad en transición. Así que muchas gracias.